¿Tienes una idea de negocio y quieres saber si realmente es viable? A la hora de emprender es importante que diferenciemos una buena idea de una idea que puede llegar a ser un negocio. Por ello, es muy importante, antes de meternos en más costes, validar si la idea puede tener tracción en el mercado hoy. En este vídeo te voy a contar cómo puedes validar tu idea de negocio con un coste mínimo. ¿Qué tal? Mi nombre es Juan Merodio y bienvenido a un nuevo vídeo. Si es tu primera vez y quieres aprender todos los trucos de marketing digital y cómo ser un emprendedor de éxito, suscríbete a mi canal. Antes de comenzar, quería darle la enhorabuena y las gracias a Nuria Coronado por este libro donde participo también como uno de los entrevistados. Nuria además lleva trabajando en mi equipo desde hace 7 años, es mi responsable de comunicación y relaciones públicas, por lo que me hace mucha ilusión, ¿no?, que haya contado conmigo en este libro, Hombres por la Igualdad, donde, bueno, participo por una entrevista, ¿no? Justamente, fijar, aquí está la entrevista. Si queréis leer esta entrevista a muchos profesionales hablando de Hombres por la Igualdad, os dejo el enlace en la descripción del vídeo. Y ahora sí, vamos con la idea de negocio y su validación. Muchas veces nos dejamos llevar más por la parte emocional cuando tenemos una buena idea y pensamos que le va a encantar a mucha gente, ¿no?, que lo van a comprar y que puede ser un gran negocio. Pero la experiencia me ha demostrado que esta parte emocional no es una métrica a la hora de emprender un proyecto. Pero la buena noticia es que hoy con internet es muy fácil y barato poder validar una idea de negocio antes de emprenderla. Digamos de una manera seria, ¿no? Entendiendo por seria cuando ya asignas más recursos a esa idea para hacerle un proyecto real. Veo constantemente cómo muchos emprendedores, antes de validar una idea, invierten en crear una página web, un producto y otros gastos varios sin tener cierta certeza al menos de si el mercado va a asumir correctamente ese producto o servicio y generar una atracción positiva. Por ello, la mejor manera de validar una idea al menor coste es crearte una página de aterrizaje y con publicidad, ponerla delante de quien consideras que puede ser tu cliente, lo que te permitirá hacer ese primer testeo y capturar datos de posibles clientes, es decir, estos leads. Y cuando hablo de posibles clientes, hablo de clientes reales, no hablo de la opinión de tus amigos, de tu hermano, de tu pareja, de tu madre, ya que, seamos realistas, su opinión no es 100% objetiva y puede llevarte a una mala decisión en tu negocio. En este punto puede que te preguntes cómo hacer esa página de aterrizaje si no sabes, ¿no? Pero no te preocupes, existen múltiples herramientas en el mercado que sin tener ningún conocimiento técnico ni de diseño gráfico podrás crear en pocos minutos esta página de aterrizaje. Dicho de otra manera, es como crear una web temporal para testar tu idea de negocio. Una vez la tengas, o incluso esto puedes hacerlo antes, ¿no? Compra el dominio que utilizarás para tu idea de negocio, de tal manera que cuando tengas esa página de aterrizaje puedas ponerla en el dominio del negocio real para que se vea totalmente profesional. Al final, el coste de un dominio, lo normal es que esté por debajo de los 20 euros al año. Ahora sí, para crear esta página de aterrizaje, yo voy a utilizar la herramienta leadpages.net. Te dejo en la descripción del vídeo el enlace a la misma, ya que es la herramienta que utilizo desde hace muchísimo tiempo para crear las páginas de aterrizaje. Esta herramienta no es gratuita y tiene planes disponibles desde $25 al mes, pero dispone de una prueba sin coste durante 14 días, por lo que incluso podrías llegar a validar la idea sin necesidad inicial de contratar la herramienta y pagar por ella. Voy a entrar en la herramienta y mostrarte lo sencillo que es crear una página de aterrizaje. Acabamos de entrar en Lead Pages, ¿no? Y como verás, tenemos distintas plantillas, ¿no? Siguen el formato drag and drop, es decir, que coges y arrastras, por lo que es muy sencillo. Lo primero tendrás que seleccionar qué plantilla es la que mejor te encaja en función de tus objetivos. Si a lo mejor quieres captar leads, si quieres poner un contador. Es decir, como ves, hay muchas opciones, por lo que dedica tiempo. Fíjate, pues vamos a ver un poco a todas las que hay, pero hay más de 60 plantillas. Dedica un tiempo a descubrir, ¿no? A pensar, oye, ¿cuál es la que mejor se adapta a mi negocio? Fijaos, vamos a coger esta, por ejemplo, ¿vale? Si quiero ver un preview, antes de nada, le daríamos a Preview y veríamos cómo se ve esta landing page, ¿vale? Cómo aparecería realmente. Decimos, bien, nos gusta, bien, luego podemos cambiar colores y absolutamente todo. Entonces le voy a decir que sí, quiero usar este
template. Y lo primero que va a hacer es, bueno, pues empezar a cargar este sistema, lo que es el sistema de edición, para crear la página de aterrizaje. Lo primero te dice que le pongas un nombre, pues imagínate que le llamamos testeo 1, esto es un nombre interno para ti reconocerlo, y que empiece a construir la arquitectura básica. Como veis ya lo tenemos aquí directamente, y como podéis ver, pues en este lado de la izquierda tenemos el sistema donde podemos arrastrar lo que queremos. Fijaos, si yo quisiese poner un titular aquí, no tengo más que cogerlo, fijaos que no he soltado el ratón y decir dónde quiero ponerlo aquí encima, y ahí pondría este titular. Simplemente clico, marco esto, incluso puedo señalarlo para decir, oye, pues no, yo lo quiero en color blanco y lo quiero con distinta fuente o que no sea opaco. Puedes hacer muchas variaciones y fijaos que va cambiando todo. Incluso luego, bueno, pues podemos mover las cosas. Digo, oye, esto quiero ponerlo abajo, este lo quiero borrar directamente. Bien, podemos hacer muchísimas cosas. Aquí puedes cargar directamente tu logo. Entonces, como ves, aunque este es corto, es decir, la página esta de aterrizaje no te aconsejaría que fuese demasiado larga, sino que vayas muy directo. Puedes cambiar también la imagen de fondo, ¿no? Fíjate que si nos vamos a esta ruedecita, te permite editar los estilos y editar lo que es, bueno, pues todas las capas. Si fuese aquí, fijaos que nos indica cuál es, para que no haya líos, fijaos que se marca en amarillo y puedo hacer ediciones por cada una de las columnas o incluso borrar columnas. Fijaos que se va marcando en azul donde estoy para que podamos identificar y sea mucho más sencillo para nosotros. Si edito esta parte, aquí podéis ver que esta es la imagen que hay de ahora mismo de fondo, pero yo podría cambiarla por otra imagen. Incluso puedo cambiarle el tamaño, como veis, de esta manera. Lo vas poniendo como quieras, en el top, en el bottom, que se repita, que no se repita, que tenga distinta colocación. Bueno, puedes añadir muchas opciones, incluso un control de tiempo que aparezca en determinado momento, ¿no? Esto es algo que bueno, esto ya deberías dedicar tiempo a ver qué opciones, pero yo te diría que la mantuvieses lo más simple posible. Como os decía, aquí podemos añadir titulares, textos, puedes poner distintos botones, ¿no? Para llamadas a la acción. Fíjate, en este botón, por ejemplo, imaginaos que aquí quiero saber más, porque nuestro objetivo es que las personas muestren interés por este producto que vamos a lanzar. Fijaos que aquí nos dice, aquí está enlazado, y está enlazado a una cosa que se llama Leadbox, ¿no? Que es para captar esa dirección. Si yo le doy a editar, vamos a ver esa Leadbox. Es decir, cuando el usuario clica aquí, le llevaría este formulario, el cual podemos añadir más campos o menos, ¿no? Y si no, lo dejamos de esta manera. Si yo clico en el formulario, fijaos que aquí a la izquierda ya se me identifica y puedo hacer integraciones con sistemas de email marketing como pueden ser MailChimp, pero bueno, entiendo que inicialmente no hay ningún sistema, por lo que nos interesa es que nos envíe a nuestra dirección de email este contacto cada vez que alguien se suscribe, ¿bien? Por lo tanto, por defecto, se enviaría a la dirección con la que has creado esta cuenta de Leadpages. Bien, seguimos. Podemos añadir botones, cuentas atrás, imágenes, vídeos, líneas, espacios, códigos HTML. Imagínate que quieres embeber un vídeo de YouTube, lo puedes añadir. Más formularios, comentarios, barras de progreso, es esto que veis aquí, que pone 50% completado. Es un tema que se utiliza para, bueno, para facilitar o mejorar las conversiones. Puedes añadir iconos, calendarios, etcétera, etcétera, ¿no? Una vez tienes la página ya hecha, imaginaos que hemos dicho, oye, pues ya tenemos la página hecha en toda esta parte, podríamos visualizarla, podríamos hacer una vista previa, de tal manera que vamos a verla en distintos dispositivos, porque esto es importante. Bueno, ahora se ve cortado porque no me he preocupado de que quede bien. Esto es como se vería en un ordenador, esto es como se vería en una tablet, ¿no? De tal manera que dices, pues se ve bien, y esto es como se vería en un dispositivo móvil. Es importante que comprobéis todo esto para aseguraros el buen testeo de validación, no sea que mucho del tráfico se esté llegando, por ejemplo, desde un dispositivo móvil y al no estar bien optimizada no se esté funcionando bien. Una vez habéis comprobado que todo es correcto, le daríamos a publicar. Perfecto, y en pocos segundos esta página ya estaría operativa en una URL específica de la empresa Leadpages, ¿no? La cual, si recordáis, os había dicho que es mejor que compréis vuestro dominio para evitar, ¿no?, utilizar un dominio pues de Leadpages que al final pues puede dar incluso desconfianza al usuario. Y cuando esté ya publicada, que es cuestión de segundos, te dirá la página está publicada. Fijaos que aquí me ha creado esta dirección que os decía, bien, la cual pues sería esta como se está viendo, pero eso no es lo que queremos, volvemos a lo mismo, porque esta URL pues va a quedar un poco extraño, ¿no? Por lo tanto, lo suyo es que directamente vayamos a opciones de publicación
Y aquí, como ves, tendríamos la URL que te genera por defecto. Puedes decir incluso si no quieres que sea indexada por los motores de búsqueda. Pero tenemos otras opciones de publicación. Puedes publicarlo a través de un plugin directamente en tu página web si tenías creado algún tipo de WordPress, ¿no? Lo que pasa que no es la idea. Y lo más interesante sería bajar directamente el HTML y publicarlo en el servidor. Si no tienes conocimientos técnicos, esto sí te aconsejaría que lo pusieses en manos de alguien que sepa, un desarrollador. Realmente le va a llevar unos minutos, no es algo muy complejo, es únicamente coger un servidor con ese dominio, donde has registrado el dominio, registra un servidor, un hosting, ¿no? Lo más sencillito posible para empezar, y que lo ponga ahí, de tal manera que esto es cuestión de probablemente en 24 horas, si no menos, lo que tardes en poder ya ver absolutamente en tu dominio toda esta página, ¿no? Además, vas a tener luego todo tipo de estadísticas, ¿no? Cuando entres, pues vas a ver dentro de Lead Pages, si por ejemplo nos vamos a la página general, ahora no vamos a tener datos, ¿no? Pero vais a ver otras páginas de aterrizaje que tengo, donde directamente podéis ver pues las visitas que han tenido, las conversiones y el ratio de conversión. Por lo que no dejéis de validar vuestra idea antes de ponerla en el mercado. Si recuerdas, te comenté que esta herramienta tiene un periodo gratuito de prueba de 14 días, y aunque en ese tiempo puedes hacer la validación de la idea, mi recomendación es que le des algo más de tiempo y contrates la herramienta, ¿no? Y una vez lances esta primera página de aterrizaje, analices los resultados y crees una segunda versión con algunas variantes, ¿no? Para ver si mejoran los ratios de conversión de los usuarios que muestran interés por tu producto. Solo de esta manera podrás tener mucho más claro si realmente el producto o el servicio que quieres poner en el mercado a día de hoy puede convertirse en un negocio. A ver, mira, yo lo mejor te diría sinceramente que lo pongas en manos, igual que has hecho con AdWords, de alguien que sepa. Hay un gran problema con la publicidad digital, en Facebook sobre todo, y en AdWords, y es de percepción. Que la gente tiene la percepción de que lo pueden hacer y es fácil. Y es el mayor error. Eso es con lo que Facebook y Google juegan. Y realmente la mayoría pierden el dinero. Es decir, al final hacer como has visto un anuncio en Facebook, sencillo. Hacer que un anuncio al final funcione en todo el proceso cada día es más complicado porque hay muchísimas opciones. Entonces yo siempre mi recomendación es que lo pongas en manos de alguien que tenga experiencia, porque hace 4 años eran 4 cositas, pero ahora se ha complicado. Tocaría la campaña, ¿eh? Es decir, porque aunque el coste de adquisición es elevado, es decir, es elevado, es cierto, pero hay coste de adquisición. Es decir, el problema sería si hubieses gastado 200 euros y tuvieses 1. Entonces ahí sí. Pero aunque te esté costando caro, no te preocupes, gástate el dinero, capta todos los leads que puedas y prueba si eso convierte. Porque al final la primera inversión siempre es una inversión que cuesta, en muchos casos cuesta todo el dinero y en otros más de lo que debe, pero no pasa nada, es lo normal, al final luego ya tendrás tiempo para optimizar en el futuro. Pero mientras te capte clientes a un precio lógico, que es un precio lógico, vamos, yo no tocaría nada, si te está funcionando no muevas nada de la campaña. Pero los datos es lo que te digo, es decir, al final yo soy muy cauto con las métricas. Hay una métrica, por ejemplo, en publicidad de Facebook que es la frecuencia, que se supone que es el número de veces que el mismo usuario ve el anuncio duplicado. Por lo que cuanto más aumenta la frecuencia, se supone que entra en una fase de fatiga publicitaria y peor convierte. Entonces, no hay una ley, pero bueno, se dice que si superas 3, 4, 5 el número de eso, que cambies. Entonces, yo con eso soy muy cauto porque yo he tenido campañas con frecuencias de por encima de 20 puntos con unas conversiones brutales. Entonces yo al final vale, lo tengo en cuenta, pero yo miro el resultado final. Si el resultado final funciona, aunque esa métrica me diga lo contrario, ni caso, sigue por ese camino. Cuando dejes de tener resultados, entonces si ves que eso empieza a subir y ya el coste por lead es a 25, pues dices, hostia, aquí había una saturación, vamos a cambiar. Quiero conocer tu opinión, por lo que déjame en los comentarios con el hashtag ideas de negocio si normalmente validas tus ideas antes de lanzarlas al mercado de manera definitiva. Entre todos los comentarios de los vídeos del mes sortearé mi curso online de estrategia de marketing digital. Si te ha gustado este vídeo y quieres que siga haciendo más vídeos como este, dale a me gusta y suscríbete a mi canal. Y si quieres descargarte gratuitamente alguno de mis libros, puedes hacerlo ahora mismo desde mi blog y te dejo el enlace también en la descripción de este vídeo. Tyson, ooh,